Lo que debes saber de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la enfermedad más común que existe en los pacientes diabéticos en México y es probablemente la afección que más vista está dañando en pacientes en México, secundario a una diabetes mal controlada, lamentablemente. Los síntomas iniciales casi siempre va a ser visión borrosa. La visión borrosa puede ser debido a una alteración a nivel cristaliniano, donde el cristalino puede llegar a ser una catarata por alta exposición a los altos niveles de glucosa, a sorbitol y a la deshidratación crónica del cristalino. La segunda causa más común de la misma diabetes, ya enfocándonos a retinopatía diabética, no solamente daño en el ojo por diabetes. En retinopatía diabética vamos a tener que hay una clasificación entre leve, moderada, severa, proliferativa y avanzada. En los primeros estadios, probablemente en los primeros 3 estadios, la retinopatía diabética va a ser prácticamente asintomática, lo cual llega a complicar mucho el diagnóstico hasta etapas un poco más avanzadas cuando se vuelve una retinopatía diabética proliferativa. Y muchos de esos casos, los primeros síntomas que van a tener va a ser un edema macular diabético, donde la retina es como una esponja y esta esponja se va a hinchar, se va a llenar de líquido y eso va a hacer que el paciente tenga una visión borrosa central, lo cual puede fluctuar muchas veces entre semana y semana. Y un segundo caso, cuando la retinopatía diabética avanza aún más, puede llevar a pequeños sangrados, lo cual va a hacer que el paciente vea puntitos negros que aparecen y desaparecen y después genera una visión borrosa que normalmente es mejor por las mañanas, empeora por las tardes y puede llevar a una pérdida de la visión casi completa cuando el sangrado es muy abundante. Y eso se llama retinopatía diabética proliferativa. Entonces los síntomas iniciales es visión borrosa y después puede ser una pérdida casi total de la visión. ¿Cómo evitar la retinopatía diabética? Lo mejor es el control glicémico, llegar a los niveles adecuados de glucosa. Los niveles adecuados de glucosa deben estar abajo de 100 miligramos por decilitro. Todos los picos que se generan, se genera un pico insulínico y por lo tanto ese pico insulínico genera una baja de la glucosa y un alto en la glucosa genera un pico insulínico. Los picos insulínicos generan inflamación, esta inflamación y los altos niveles de azúcar generan lo que se llama sorbitol. La combinación de estas sustancias y de estos procesos inflamatorios van a llevar a la creación de nuevos vasos, inflamación en la retina. Por lo tanto, la forma más adecuada de evitar esto es evitar tanto los picos insulínicos como los picos glicémicos. La combinación de estos dos hemos visto que es lo que ha generado los daños. Por lo tanto, el control glicémico es la mejor manera. Se recomienda que una vez que pasen los primeros 5 años del diagnóstico de la diabetes, es estar haciendo una revisión anual en todos los pacientes con diabetes. Sin embargo, en México tenemos un retraso grande e importante en el diagnóstico de la retinopatía diabética. Por lo tanto, en cuanto un paciente es diagnosticado con diabetes, se cree que tenemos entre 5 y 10 años de retraso. Por lo tanto, ese paciente de forma inmediata debería ser visto por un oftalmólogo para descartar un daño en la retina. ¿La retinopatía diabética tiene cura o cómo se trata? Normalmente podríamos decir que la retinopatía diabética no tiene una cura porque no hay una forma de revertir el daño, y solamente la controlábamos. Esto funcionaba porque de forma tradicional utilizábamos láseres. Este láser generaba una quemadura, se llama fotocoagulación a nivel retiniano y eliminaba las áreas isquémicas. Estas áreas isquémicas son las que producían factores proinflamatorios, es decir, sustancias que favorecían la inflamación en un intento del ojo de recuperar su visión. Entonces, estos factores proinflamatorios llevaban a la larga a una pérdida mayor de visión. Sin embargo, actualmente salieron unos nuevos medicamentos, desde probablemente el 2008, que se llaman antiangiogénicos. Los antiangiogénicos son sustancias que se pueden inyectar adentro del ojo y estos sí son capaces de revertir el daño por la diabetes. Sin embargo, cuando se suspende el tratamiento o el uso de esos medicamentos, la retinopatía diabética vuelve a estar presente y a afectar la visión del paciente. Por lo tanto, no podremos decir que hay una cura. Con los antiangiogénicos puede ser reversible, con la fotocoagulación puede ser controlable. Por lo tanto, la conclusión sería que la retinopatía diabética es controlable, tratable, más no 100% curable, porque en el momento en el que los niveles glicémicos siguen elevados a largo plazo, seguiremos teniendo que hacer intervenciones para controlar una buena salud visual y sobre todo una buena visión.